Bueno, pues muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a retomar una plática que se había suspendido con motivo de la lluvia de hace 15 días. En esa ocasión se transmitió un poquito de una entrevista que había hecho René Chávez, que es nuestro conferencista el día de hoy. Una entrevista que se hizo a don Rito Hernández Antillón. Entonces, precisamente así se llama esta conferencia. Es Francisco Villa, el Felón. Entrevista a don Rito Hernández Antillón por parte de René Chávez Domínguez. Pero para eso, bueno, pues voy a dar la semblanza de nuestro conferencista. Blas René Chávez Domínguez es el nombre completo de René. Originario de Basúchil, municipio de Guerrero, Chihuahua. Con una formación académica, el Instituto Tecnológico de Chihuahua le otorgó el título de ingeniero industrial electricista en 1984. Y el Instituto de Ciencias y Educación Superior de Hermosillo le otorgó la maestría en liderazgo desarrollador en el 2004. René es escritor, tiene 3 libros escritos: Basúchil, Valle de las Flores, en el 2006, y sacó una segunda edición con el mismo nombre en el 2020. Y su tercer libro está titulado San Isidro, el origen de la Revolución Mexicana, en el 2021. Desde febrero del 2018 es miembro del Grupo de Historia del Parque Revolución, de aquí en la ciudad de Chihuahua, en donde ha participado con pláticas sobre diferentes temas de la historia local, nacional y universal. Participó en la mesa de debate nacional en diciembre del 2020 sobre el origen y desarrollo del movimiento armado que dio lugar a la Revolución Mexicana, convocada por el gobierno del estado de Chihuahua y por el Honorable Congreso del Estado en enero del 2020. Además, es el creador y administrador desde julio del 2016 de la página en redes sociales de Facebook, principalmente Basúchil, Valle de las Flores, con cerca de 2,300 seguidores, en la cual ha dado a conocer información de su pueblo, como su historia, la vida de algunos de sus hombres y mujeres, costumbres, anécdotas, entrevistas, lugares y mucha más información de su pueblo natal y de la región. Así pues, le dejamos el micrófono a René. Adelante, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias Manuel por la presentación. Y bueno, pues vamos a dar esta plática, o más bien les voy a compartir una entrevista, que le hice a esta persona, a don Rito Hernández Antillón. Fue hace 20 años. Y bueno, dentro de... Perdón, creo que fue hace 20 años y bueno, únicamente voy a pasar el fragmento de cuando habla de la Revolución Mexicana, ya que él pues nació en 1900, la entrevista fue en el 2003 y... no sé qué está pasando, permítame, hay algo así que tengo que solucionar. Y aparte de, pues platica el del pueblo, ¿verdad? Porque la idea de esa entrevista en ese tiempo fue, pues ya pensando en el libro de Basúchil, y en ese momento había 2 personas que eran las de más edad en el pueblo, y pues quise aprovechar pues que ya tenían casi un siglo. Bueno, don Rito 103 años y don Pancho Valenzuela, otra persona que también habla de la revolución, pero habla en general de la revolución al inicio. Y don Rito habla específicamente algo de Francisco Villa, y dado precisamente el ciclo de conferencias, pues les quiero compartir esta entrevista. Y entonces, pues vamos a
a dar inicio. Y les decía, pues, toda esa entrevista, pues, está precisamente en el libro de Basúchil, todo lo que él platica del pueblo y de algunas vivencias de su época. Vamos a... Bien, espero que esté ahí nada más, se está viendo la pantalla completa, por favor. Ahí, Ricardo, levanta la mano nomás. Ok, gracias. Entonces, pues, lo he denominado el título Francisco Villa del Feló porque él lo dice textualmente, que así se expresa de Francisco Villa. Entonces, son las palabras de don Rito Hernández. Precisamente, pues él es don Rito, a la edad de 103 años, en el año 2003, cuando me recibió ahí en su casa y, y ahí compartió pues estas, este, pues todas estas vivencias que él tuvo desde su juventud y pues toda la vida nació en Basúchil y ahí vivió toda su vida, ¿no? Falleció en el 2006. Aquí pues voy a pasar alguna información de él. Eh, Él nació en Basúchil el 7 de marzo de 1900 y falleció en el año 2006. Entonces vivió 106 años. Sus padres fueron Gabriel Hernández Carabeo y Domitila Antillón Grijalva. Su hermano Luis Hernández Antillón participó en la revolución con Francisco Villa precisamente, y su tío Félix Carabeo participó también en la revolución con Francisco Villa, inclusive fue uno de los que ayudaron para sacar herido de Ciudad Guerrero a Francisco Villa cuando venía la expedición punitiva llegando a Guerrero, que fue herido ahí eh, Francisco Villa, no por los americanos, sino lo hirió precisamente eh, una, don José María Amaya. Ahí se encontraron en la mesa de Miñaca y ahí creo que se hicieron de palabras y fue herido y de milagro se salvó el señor, don Francisco Amaya. Entonces, Félix Carabeo, pues ayuda en eso. Y también otro punto, o sea, otra anécdota que él platica en su entrevista, es que dice que recién iniciada la revolución, Marcelo Carabeo y Pascual Orozco visitan a don Gabriel, el padre de don Rito, y Marcelo, pues le dice, ¿sabe qué vengo, Gabriel? Vengo a que me preste su caballo, porque tenía un caballo, pues, un muy buen caballo, y, y seguramente eran familiares, no tengo la información precisa, pero Marcelo Carabeo y Gabriel Hernández Carabeo. Y, entonces, sí, como no, va y le ensilla el caballo, y Marcelo lo monta, y pues le hace ahí algunos movimientos al caballo y dice, no, pues con este caballo sí, parezco general. Y bueno, Marcelo regresa después de un tiempo y le regresa el caballo a don Gabriel y también pues fue general efectivamente Marcelo Carabeo. Entonces, pues esa información de don Rito para pues ubicarnos, aunque él no participó en la revolución, cuando inicia tenía 10 años y pues ya en el 16, 17, que era, pues él ya estaba joven. Entonces, bien, a continuación, pues aquí les voy a transmitir Ahí, Ricardo, me levantas la mano si se escucha bien.
Nomás así levantada la mano, ¿eh? Si se escucha y se ve. Rito Hernández Antillón, el hombre de mayor edad aquí en el pueblo de Wasuchi. Él ha vivido pues, toda su vida aquí en el pueblo y nos va a platicar cómo era Wasuchi antes y algunas de sus anécdotas. Entonces le damos las gracias a don Rito que nos reciba en su casa. Queremos que nos platique de principios de siglo, de la revolución. ¿Qué se acuerda? Muy triste la revolución, muy triste, caray. Pancho Villa comenzó muy mal, levantando a la gente fuerzas y a los que se les trataban les trozaba las dos orejas como señal. Les trozaba las dos orejas y enseguida peleó ahí en Guerrero. Ahí lloró como lloraba un chiquito. No era tan valiente como demostraba, era ingrato, era pelón. Y de ahí de Guerrero se fue a Nanquipa y por dolo le dio manos libres a los soldados para que usaran de las inocentes criaturas. De 12 años tuvo el cinismo, 20 perros tristes con una pobrecita inocentita de 12 años de edad. Eso fue como dolo, porque lo hirieron. Ay, si nomás no lo saca un tío mío de aquí San Diego del Monte, ahí lo habían matado, ahí en Guerrero. Y como dolo hizo esa acción ahí en Anquipa. Pero viendo don Abraham González que andaba cometiendo tantísimos errores, le dio por organizar el socialismo. Comenzó a organizar el socialismo y de ahí de Nanquipa se fue a San José del Sitio y ahí andaban unos 3 muchachos ya de socialistas y ordenó que a los padres de aquellos 3 muchachos los amarraran y los tiraran en un montón de leña. Vivos los quemó. Ahí cuando le vinieron los jefes principales, que fueron Julián Pérez y Chema Legarda, y los demás compañeros, y ahí se le despertó también mi hermano. Pero bendito sea mi Padre Dios, lo que hace Dios. En un desierto, para esto, se le atravesó el río, ahí el río Grande de Conchos, un río caudaloso, y ahí les apareció un viejito con un bordoncito y le dijo que él los iba a pasar el río, los pasó el río, y ya cuando los pasó el río le hizo la bendición para que no los agarraran, para que no los fueran a fusilar. Y en un desierto ya las encontraron en el monte, habiendo tanto pájaro, encontraron una mazorca de maíz amarillo grande y la trozaron y la comieron entre él y otro compañero, hermano de la finada Delfina González, esposa de mi tocayo Rito Estrada, y se vinieron ya y siguió, mi hermano llegó y todavía se llegó incorporado con los socialistas
pero no, ya no nos tocó pelear por Pancho Villa, caray. Fue un hombre muy ingrato, muy sanguinario. Tuvo muchas tripulgas. Me platicaba mi hermano que, por ejemplo, Torreón, Celaya, pues, perecieron muchos pobrecitos. Pues en Torreón, a todos los que levantó de aquí, pues yo creo que nomás uno o dos pudieron regresar a su casa, a los demás todos quedaron allá. La familia del finado don Toribio Ornella, todos quedaron por allá. El finado Raquel Estrada, muchos pobrecitos muertos. Ah, caray, quedaban debajo de los caballos. Y aún así, Bien, pues es el fragmento de la entrevista que habla de la revolución. Ya ahí dice yo nací, ya empieza a hablar de Basuchil, esa parte pues no, la, le quitamos. Rito Hernández Antillón, Ay, perdón. el hombre de mayor edad aquí en... Bien. Entonces, pues ahí don Rito precisamente dice que era ingrato, ¿verdad? Que era felón. Y bueno, pues aquí está el significado, ¿verdad? De felón. Es agresivo, es pendenciero, es cruel, malvado, verdugo. Y precisamente de esos tres casos que habla don Rito, el de Namiquipa, el de San José del Sitio y el corte de las orejas, pues están documentados en el libro de Redesel, Mendoza Soriano, los crímenes de Francisco Villa, Testimonios, editado en el 2018. Y de esos tres casos, los voy a complementar sería únicamente los casos, esos tres que voy a complementar. El libro pues habla de muchísimos más y pues ahí está la portada del libro y el que lo desee comprar, pues están ahí disponibles en las librerías nada más, sin creer. Entonces no sería que pasa. Pero sí, entonces aprovechando esos tres casos, pues los voy a comentar. Y tenemos las violaciones que hablan Rito de que 20, y él dice 20 perros, dice, con una pobre inocente criatura. Entonces, sobre las violaciones de Namiquipa, pues en el libro de Redesel, pues describe esos hechos y precisamente pues el domingo 8 de abril de 2017, de 1917, perdón, cuando Villa arribó a Namiquipa buscando a los miembros de la defensa social. Don Rito habla de los socialistas o el socialismo y precisamente a los miembros de esos grupos que se formaron en ese tiempo para defenderse precisamente de los ataques de pues bueno, aparentemente la revolución se había terminado según, pero no, o sea, seguían el conflicto, y la gente se empezó a agrupar y le llamaban defensas sociales o les decían socialistas a los integrantes de esos grupos sociales que se formaron en varios pueblos sobre todo aquí de Chihuahua. Y él llegó buscando vía Namiquipa a los miembros de las defensas sociales, comandadas por Francisco Antillón y Anastasio Tena. Y Villa les había ofrecido la amnistía para que se unieran a sus fuerzas, pero ellos no la aceptaron.
y se retiraron hacia la sierra. Entonces, cuando llega a Villa, pues no había, estaba Namiquipa prácticamente sin hombres. Entonces, Carmen Delgado, apodado el Ruñi, que es el de la imagen, era uno de los principales matones de Villa, y él mismo, pues, lo provocó, diciéndole, mire, mi general, qué desprecio ha hecho mi pueblo. No hay un hombre que nos reciba aquí. Villa le dijo, bueno, entonces junten a todas las mujeres, y las concentraron a más de 100 mujeres en el cuartel general que habían establecido en el barrio del Molino. Ahí pues fueron violadas por la tropa, y aquí en estos hechos, precisamente uno de los, pues el segundo a bordo de Villa, que era Nicolás Fernández, él pues era de otras ideas, contrariando las órdenes de Villa, recogió a las familias que pudo y las resguardó en una casa y dio órdenes allá a su gente de que disparar sobre el mismo Villa si en caso de que fuera necesario, si llegaban allá a quererlas tomar. Y pues algunas de las mujeres murieron a consecuencia de estos abusos. Después de estos actos, pues algunos desertaron, ya que por ahí dice don Rito que se fueron, que hasta su hermano, ¿no? De las filas villistas como Alejandro Ceniceros, y habla don Rito de Julián Pérez, precisamente, que era uno de los del Estado Mayor de Villa, y Manuel de la Rosa. Esos se amnistiaron con el jefe de la Defensa Social de San Andrés, y Luis A. García, que era de Bachíniva, uno de los, precisamente, de los que iniciaron la revolución. Él y 20 villistas lo hicieron en Cusiburachi, se amnistiaron en Cusiburachi. La divulgación de estos hechos de Namiquipa provocó la creación de más grupos de civiles armados en la Sierra de Chihuahua, o sea, las defensas sociales famosas. Y aquí, pues, según Roberto Fierro Villalobos, él, pues, si recordemos, pues era precisamente del aeropuerto aquí de Chihuahua, lleva su nombre, él era originario de Guerrero, piloto, y participó en la revolución. Él también, a raíz de estos hechos, de esta matanza y violaciones de Namiquipa, dice, se empezó a odiar a Villa, y algunos pues desertaron y se fueron a aliarse con las defensas sociales, ¿no? El otro caso que habla don Rito, pues es de lo que sucedió bueno, él habla de ahí de que quemaron vivos a unos jóvenes, y en el libro de Rey de Cel, él habla de los ahorcados de San José del Sitio. San José del Sitio, pues es una comunidad que está aproximadamente a 150 kilómetros aquí de la ciudad de Chihuahua, al suroeste. Aquí vemos en el plano la ciudad de Chihuahua, Santa Isabel o General Trías, y aquí está San José del Sitio. Por aquí, bueno, acá está Parral, Nonuava, o sea, principales poblaciones delicias. Satebó no aparece, pero está por acá, Satebó. Entonces, en ese poblado, pues el 16 de enero de 1918, arriba Villa al frente de un numeroso contingente a San José del Sitio, y una pequeña partida integrada por vecinos del pueblo y de rancherías aledañas constituía la guarnición, o sea, lo que eran las defensas sociales. Se
se parapetaron las azoteas de las casas y de la iglesia. Y cuando Villa llegó, pues ordenó sitiar el pueblo y comenzó el tiroteo. Los villistas pues iban escasos de municiones y en vista de la resistencia de los defensores, Villa les llamó dándoles la palabra de que si se entregaban, les respetaría la vida, que solamente quería pasar la noche y al día siguiente se retiraba. Y pues debido a esto y pues que estaban superados pues en número, pues los vecinos acordaron rendirse. Entonces Villa ordena que los aprendan y los lleven al arroyo y donde empezaron a colgarlos de los álamos de ahí del arroyo. Martín López, uno de los gentes de Villa, al enterarse de las ejecuciones, encaró a Villa y le recordó que la gente de San José del Sitio pues los había apoyado en otras ocasiones. Entonces Villa, a regañadientes, pues detuvo la ejecución y al final pues ejecutaron a 30 hombres, incluyendo 2 mujeres. Después de esta matanza, Villa y sus hombres salieron rumbo a San Antonio de las Cuevas, y al día siguiente, pues Jesús Mariñelarena, que era el de la Defensa Social de ahí de San José, que se había logrado fugar, pues solicitó auxilio a otras defensas sociales de pueblos cercanos de San Juan Bautista y de San Francisco de Borja, y llegaron al pueblo de San José del Sitio, encontrándolo completamente desolado y destrozado por completo, ¿no? Entonces, pues, es otro de los casos que menciona ahí don Rito, así, aunque no habla precisamente de los ahorcados, sino de 3 jóvenes que los quemó vivos, ¿no? Bien, el otro hecho que me platica don Rito al inicio, dice que les cortaban las orejas como señal. Y en el libro de Rey de Cel, de los crímenes de Francisco Villa, habla de los desorejados del güero Baudelio. Baudelio Uribe, él era originario de Jiménez, Chihuahua, y el 3 de julio de 1916, las fuerzas de Villa derrotaron en la hacienda de Corral del municipio de Jiménez a los carrancistas. Ahí empezó Baudelio Uribe a cortar las orejas a 20 prisioneros, advirtiéndoles que serían ejecutados de ser capturados nuevamente. Y así continuó con esta práctica, el güero Baudelio, y se calcula que fueron alrededor de 300 personas a las que les cortaron las orejas, en aproximadamente como un año y algo más, porque él, Baudelio, precisamente en un enfrentamiento acá por el lado de hacia Ojinaga, pues ahí fue muerto en un enfrentamiento, y entonces en ese año aproximadamente a 300 personas les cortaron las orejas. Habla ahí en el libro de RDC. Muy bien, pues es corta, breve la plática, y la bibliografía y fuentes, pues está el Rey de Cel Mendoza Soriano, Crímenes de Francisco Villa, Testimonios del 2018, y la información que proporcionó don Rito en la entrevista de octubre del 2003. Bien, pues esa era la plática por ahí que veíamos. Muy bien. Muy bien, René, pues breve la charla, pero desconocía ahí algunas cosas, pues prácticamente las entrevistas de Rey de Cel. Bueno, él
se ha distinguido por ser un investigador se ha consolidado como un investigador, pero ¿cómo se dice? De la historia negra de Villa. Entonces, pues aquí están estos tres ejemplos que los cita él con una persona que le relata de viva voz, ¿verdad? O al menos tiene ahí los elementos. Entonces, pues muchas felicitaciones. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas. ¿Quieres una pregunta? Aquí Alba va a hacer una pregunta. Si gusta pasar acá atrás de nosotros. No es ninguna pregunta, es un comentario. Adelante. Lo felicito, René. Ujú. Lo felicito por su charla y a la vez evaluó la ponencia que usted dio. Y se lo voy a decir por qué. El historiador de Isel Mendoza, cuando él estaba escribiendo este libro, se comunicó conmigo. ¿Cuál era la información que él quería? Él quería fotografías de mi abuelo sin orejas. Mi abuelo empezó la revolución con el general Francisco Villa. María Teresa Hernández, hermana de mi abuela, fue esposa de Pancho Villa, está reconocida. Pancho Villa llegaba a la casa de mis abuelitos, quería mucho a mi abuela Celia, a mi abuelito Alfredo Celia. Y tuvo un diálogo mi abuelo con el general Francisco Villa. Y yo lo sé por mis primas, mi mamá, mis primas, mucho mayores que yo. Entonces digo, Pancho, no es posible lo que estás haciendo. Por eso no iniciamos la revolución. Tú estás cometiendo muchos errores, muchas crueldades, muchas maldades. Ok, ¿no estás de acuerdo, Alfredo? Y decía mi mamá, pero como Pancho Villa quería tanto a mi papá, pues no lo mandó matar, o no lo mandó ahorcar, sino que simplemente me mandó cortar. Hoy se me cayó mi celular, se me quebró la pantalla, pero mañana en la tarde René me lo entregan para enviarle yo una foto de mi abuelo sin orejas. O sea, no estoy hablando por hablar, tengo fundamento. Y René Isel Mendoza se comunicó conmigo, le dije, no cuento con la fotografía, la tienen mis primas mayores que yo y no lo sueltan más que por nada. Dijo, en la segunda edición, Alba, de mi libro, ahí me gustaría que apareciera la foto de su abuelo. Perfecto, porque ya Raíz Mendoza ya él tenía, cuando ya él se comunicó conmigo, ya él tenía toda la información de mi abuelo, o sea, con fundamento, con investigación. Entonces, lo felicito de verdad, lo felicito, ese es mi comentario. Muy bien. Alba. Por ahí están las. Okay. Sí. Muy bien. Alderete. Adelante. Aquí el ingeniero Manuel Alderete con una participación. Adelante. Sí, básicamente, nomás comentarios de esa época, que básicamente empieza el 16 y termina en el 20 o hasta el 23, que mata el Pancho Villa. Pues realmente la época más triste pues de la revolución de Chihuahua, o sea, realmente fue la guerra entre Pancho Villa y los carrancistas, Murguía, y surgieron esas defensas sociales que precisamente surgieron ahí en Arequipa, impulsadas por Pershing. Y básicamente, pues todo lo que dice Rey de Ser, con mucho o gran parte, todo es cierto. O sea, fue una etapa muy cruel, muy dura, muy difícil. Y muchos de los soldados que andaban en esa época, ya la visión que traían, pues ya no eran los primeros realmente fueron los que tenían la visión de la democracia, de mejorar el país. Pero ya en esta época, ya los que andaban ahí eran obligados o penados o lo que fuera, y pues se permitía de todo. Entonces sí fue una época muy real, muy real. Hay una historia también que vieron a los libros de Calzadillas. Básicamente es la historia final del Rui, ese que se lee en la foto.
resulta que cuando Villa ya estaba en Canutillo y Parral, acá el Rui pues ya se dedicaba a trabajar como gente normal y llevaba leña de Nanquipa, Chihuahua, y era su negocio. Y en eso empieza a correr la voz de que habían matado a Villa. Entonces, al parecer, pues nada más escucha eso y empieza a correr. Total que los mismos que andaban con él lo agarran, se lo llevaron a Nanquipa. Y total que ahí se vengaron de él y al último pues lo mataron y fueron muy crueles y todo eso. Entonces fue como la venganza ahí del pueblo contra el famoso Rui. Entonces, pues sí, realmente lo que comentas sí es cierto, es una época muy fea. Muy bien. Gracias. Ahora, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o tener alguna participación? Compañeros, estudiosos de la historia de la revolución. En la plataforma, ¿algún comentario? Bueno, Ricardo, adelante. Adelante, Ricardo Pérez. Sí, gracias. Bueno, es difícil realmente tratar cualquier tipo de guerra y sobre todo en aquellos tiempos sin que se dieran este tipo de actos violentos con la anuencia o sin la anuencia de los cabezas de los movimientos, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido la cantidad de imágenes que tenemos en tarjetas postales de cadáveres en la época de la Revolución. Por ahí tenemos alguna fotografía en que está en perspectiva, digamos, partiendo de un cuerpo colgando de un árbol y se ve a lo lejos un montón de cuerpos y la leyenda al pie de la fotografía dice algo así como 386 cadáveres colgando, una cantidad así, pero eran 300 y pico, ¿no? O sea, y son los que están colgados. ¿Quién los colgó? No dice la tarjeta, pero verdaderamente eso nos da idea de la magnitud de lo terrible de los combates, ¿no? Entonces, fueran o no justas o injustas, legales o ilegales en cada uno de los momentos, la guerra es terrible, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cosas verdaderamente nefastas, ¿no? Entonces, no justifico las actuaciones de ninguno de los bandos, ¿no? En estas cuestiones negativas, ¿no? O sea, pero sí de alguna manera se hace comprensible que se dé, porque pues sobre todo en ese tiempo andar arrastrando a los enemigos, a dónde los metías, si los encarcelabas o qué hacías, ¿no? O sea, es verdaderamente explicable de alguna manera, que no justificable, el actuar de esa forma de algunos militares de ese tiempo, ¿no? O sea, esa es mi participación. Muy interesante la entrevista, me gustó mucho. Gracias. Sí. Héctor Iván, adelante. Bueno, en la revolución las atrocidades pues son considerables, ¿no? Incluso en las guerras modernas que estamos viendo ahorita en curso, civiles sobre todo, la cantidad de atrocidades, que incluso en una guerra civil se vuelven hasta pleitos personales, ¿no? Eh, Villa usualmente pues trae muy fuerte trae más fuerte el estereotipo, ¿no? Que otros revolucionarios, pero incluso el zapatismo traía, cuando en aquel periodo, si un pueblo se decantaba por un bando, por ejemplo, aquí ocurría que se amnistiaban con los carrancistas o establecían la defensa social, la represalia era para el pueblo completo. Por ejemplo, cuando platicamos de los arenistas, los zapatistas, que se supone son los más ángeles, ¿no? De la revolución, los menos atroces, que destruían y cometían atrocidades con las aldeas que se habían sumado que eran arenistas, que estaban sumadas con los carrancistas. Y los zapatistas sufrían lo propio a manos de la gente de Pablo González, de las tropas constitucionalistas y en su momento de los federales. Entonces, también había una especie de castigo colectivo
Si la aldea te tiraba, o si la aldea o el pueblo te tiraba, o un determinado lugar, agarraban contra la población. Y históricamente una de las formas de castigo es la violación de las mujeres. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de Cuencamec, la fábrica de generales, pues le pasó lo mismo, pero era por ser villistas, ¿no? Y el periodo de la guerrilla, que no tuve tiempo de abordarlo en la plática pasada, entre Murguía y Villa, fue un periodo de continuas atrocidades, porque Murguía, pues, le decían Pancho Reatas no gratis, sino porque, como mencionaron ahorita, colgaba, dejaba árboles como árboles de Navidad con colgados, ¿no? Entonces, eh, los crímenes de guerra, que ya en esta época ya había alguna legislación, incluso hay tratados, pues siempre, ¿cómo se dice? Se dan, ¿no? Entonces, y es culpable quien lo hace, pero también por el que no castiga al que lo hace. Entonces era común que los revolucionarios no castigaban a los subordinados. Y ahora, en, en países que supuestamente sus ejércitos nos los venden como muy civilizados, como Estados Unidos, por ejemplo, tiene también su buena cuota, ¿no? Ahora imagínense un país como el nuestro, dado a cierto rango de barbarismo. Ahora, no sé yo, hay muchos testimonios de muchas partes, y sobre todo aquí con Villa, que los han compilado. ¿Qué tanto archivo documental hay? Porque hay varios expedientes contra Villa por robos y asesinatos y cosas de ese estilo, ¿no? Y partes militares. ¿Qué tanta documentación, más allá de la tradición oral, hay? Y respecto a este tipo de actos, es lo que no me queda a veces del todo claro. E incluso hay muchos que yo no sé si gente le atribuye a un bando que ni siquiera fue, ¿ah? Bien, bueno, eso que comentas, pues no, o sea, lo personal, pues no te podría yo, eh, estar, o sea, que haya partes pues llegaban como eso de San José del Sitio, regresan y está el pueblo desolado, ¿no? O sea, entonces, pues son testimonios, me imagino, más que nada, ¿no? Hay de un libro escrito, creo que allá por 39, 37, de Celia Herrera, que entrevista a gente que se salvó, pues, de, de los, pues, de esos hechos, de varios hechos sobre Villa y platica, ¿no? Entonces, pues más que nada yo creo que es oral, ¿no? Muy bien, pues, ¿alguien más? ¿Tú? Manuel Aquí, Aldrete. Manuel Alderete, ¿no? Por acá. Adelante. Y nada más para agregar un poquito de sobre la Anquipa. Básicamente, lo que pasó antes de ese ataque en Anquipa, resulta que Villa había salido de la cueva que había estado, y ya tenía un ejército de 1500 y fue creciendo a 2000, que había conseguido Nicolás Fernández precisamente. Y se lanzaron a atacar Chihuahua, ya con bastante gente, que sí, 2000 creo. Y una de las ideas que tenía Villa para atacar Chihuahua es que tenía un almacén de armas en un pueblito que se llama Chavarría, cerca de General Trías. Y cuando llegan a Chihuahua, a la hacienda del Charco, antes de atacar Chihuahua, pues manda gente a buscar las armas, cartuchos y todo lo que tiene ahí, de 2 millones de cartuchos. Pero resulta que pues había habido un denuncio y pues ya no había nada de armas, ahí ya las teníamos bien. Entonces, al mismo tiempo, se recuerda o le comentaron que también en Anquipa había un depósito de armas en una tierra, se puede decir que en Anquipa, cayendo el Rosal. Entonces dice, no, bueno, pues atacan Chihuahua, después atacan Chihuahua, pierden, y fue cuando colgaron a mucha gente en la avenida
es la- Aniversarios, los Colón. aniversarios. Ah, en la Colón. en la Colón, que ahí le llaman a nieves colgados después. Sí. Entonces ya terminado ese acto pues, de que atacan Chihuahua, pierden, cuelgan a muchos. Entonces no sé si lo dicen o dicen varios, y no, pues en los que tienen la culpa son los de Nanquipa. ¿Por qué? Porque hace una relación una cosa con otra y se lanzan sus otros Nanquipa. Y al parecer llegaron, no llegó Villa, Nanquipa, llegaron otros del mismo grupo y fueron los que empezaron a hacer los destrozos y todo, hasta que ya llega, el tercer día llega Villa y Nicolás Fernández, y es el que para mucho de lo que estaban haciendo. Y pues fue algo pues, ya que haya pasado. Entonces, la otro tema es que ese tema de Namiquipa pues generó un trauma que muy difícil y casi nunca se compuso, pero el trauma de los dorados o de los veteranos de la revolución de Namiquipa, porque ellos habían sido los pioneros, habían ganado y todas las batallas que tuvieron ganaron. Y llegaron a tomar la Ciudad de México, llegaron hasta la Ciudad de México, y etcétera, eran los más valientes, y después fueron a atacar Columbus, y fueron los que fueron, regresaron, y cuando ya pasa eso, regresan como retirados a Nanquipa, y pues eran prácticamente apestados, o sea, nadie los quería ver, porque eran los villistas, y pues ellos no hicieron nada, pero se quedó el trama tan duro en el pueblo que pues casi hablar de estas cosas de la revolución era así, pues nadie sabía ni qué decir. Y si alguien se atrevía a ser villista, pues era tratado mal. Entonces, sí es un trauma que pues, hasta la fecha, ¿sí? La población que era de las de más progreso que había, pues se fue para abajo. Y otras poblaciones de la misma región son más grandes. Entonces, pues es la triste historia de ese evento, el trauma de los de los veteranos. Muy bien, pues no sé, a ver si alguien más quiere tener alguna participación, hacer algún comentario en la plataforma. No hay. Aquí en la sede. Nos falta una foto aquí. Ujú. Muy bien. Tengo ya. Bueno, dejamos de grabar.